Bienvenidos nuevamente, jóvenes, al aula virtual de UniInnova. Vamos a trabajar un nuevo tema, esta vez vamos a ver en geometría el tema de triángulos, rectángulos notables, algo que es muy básico que debamos comprender para trabajar en algunas otras materias cuando tengamos ejercicios. Vamos a trabajar entonces este tema para el grado de primero de secundaria. Yo sé que tú ya has manejado estos temas, ya tienes en tu cuaderno cuáles son las relaciones de los triángulos notables y algunos que también conocemos como triángulos pitagóricos, que no son notables pero que son muy conocidos porque los valores son muy sencillos de calcular. Entonces, vamos directamente con los ejercicios. Mientras que vamos resolviéndolos, vamos a ir viendo algunos detalles. En la pregunta 3 de su libro, en los ejercicios propuestos, nos dicen calcular x en la figura. Y nosotros podemos observar la figura, que es un triángulo rectángulo de ángulo 37 y el otro, obviamente tú ya que eres un tigre lo vas conociendo, ¿cuánto es? 53 grados. Lo que tienes que reconocer aquí, no te vayas a olvidar por favor, es la relación que existe en este triángulo, que es el más sencillo de todos, el triángulo de 37 y 53. Mira tigre, ¿cómo era? A 37 se le opone 3. ¿Correcto? A 53 se le opone 4. Y a la hipotenusa se le opone 5. ¿Verdad? Al ángulo de 90 se le opone 5. Pero no es 5. Vamos a ponerlo aquí entonces. Sería 3K, 4K, 5K. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que debemos hallar es este lado. Le hemos puesto x, pero por definición vemos que x sería igual a 3k. Nosotros debemos hallar el valor de k. ¿Y de dónde lo vamos a hallar? De aquí. 5k, por dato del problema, en este caso sería 60. De aquí obtenemos el valor de k, que tú sabes dividir, rápidamente sería 12. Como k vale 12, puedes hallar x, que es 3 veces k, que sería 3 por 2. ¿Cuánto es eso? 36. ¿Te das cuenta qué sencillo es? Solamente manejar un poco algunas relaciones. Te pido que mientras que vamos trabajando algunas cosas, tú vayas concentrándote y obviamente hay que practicar mucho para que puedas tener mayor rapidez en la resolución de estos ejercicios. En la pregunta número 5 de tu libro, en los ejercicios propuestos nos piden calcular x. Mira, ahora no nos dan ángulos, pero sí nos dan, ¿cómo llamamos a esto? Los lados que están formando el ángulo recto son los catetos, ¿cierto? Entonces tenemos aquí que los valores de los catetos son 12 y 5. ¿Qué vamos a hacer? A ver, anda pensando. Exacto, nos vamos a trabajar Pitágoras. Claro que sí, ¿no? Vamos a trabajar Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras entonces? El teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Si nosotros lo representamos, diríamos hipotenusa al cuadrado será igual a un cateto al cuadrado, que en este caso yo puedo poner primero 5, más el otro cateto al cuadrado, que en este caso es 12, ¿cierto? Entonces tú tendrías que x al cuadrado sería igual a 25 más 144, ¿cierto? Tú ya eres un tigre que sabe resolver, yo solamente voy a hacer el cálculo directo, ¿sí? Para que veas cómo sale. 25 más 144, 169. Y como tú te sabes la tabla de multiplicar del 13, sabrás que 169 es 13 por 13. Entonces, si tú le sacaras la raíz, ¿cuánto sería x? Correcto. X valdría 13, ¿no? Ahí está. Sencillo el problema. Te das cuenta que es muy fácil. Vamos con la pregunta 6. Mira, la pregunta 6 te pide, calcula la longitud del perímetro del triángulo. Tú obviamente tienes este conocimiento, pero te voy a recordar que el perímetro de alguna figura es la suma de sus lados. En este caso es un triángulo.
Así que si me piden el perímetro, yo debo saber cuánto es la suma de 8 más 17 más este valor que no conozco, que justamente es lo que debo calcular, ¿no? Le voy a poner x. Entonces, el perímetro será x más 8 más 17, pero para calcular x, en este triángulo rectángulo, lo que voy a hacer, ¿qué es? Claro, igual que en el caso anterior, voy a utilizar Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Ya lo sabemos, a ver. Teorema de Pitágoras dice, igual que en el caso anterior, hipotenusa al cuadrado, ¿cuánto es la hipotenusa en este caso? 17, ¿cierto? Yo tengo que 17 al cuadrado será igual a la suma de los catetos al cuadrado. Sería 8 al cuadrado más x al cuadrado, ¿cierto? Tú lo calculas, tú lo multiplicas, pero ya sabes que 17 al cuadrado, ¿cuánto es? 289. Y tú sabes que 8 al cuadrado es, correcto, 64. Y todo más x al cuadrado. De aquí entonces yo voy a calcular cuánto vale x. Lo voy a operar directamente. Obviamente yo sé que tú ya lo puedes resolver tranquilamente ahí en casa, ¿verdad? Tienes 289, 64 pasa a restar, ¿cuánto quedaría? 225, profesor. Claro que sí, campeón. Entonces, 225 es igual a x al cuadrado. Si tú le sacas raíz, si te sabes la tabla de multiplicar del 15, sabrás que 225 es 15 por 15. Y si le sacas raíz, entonces x vale 15. Profesor, ya hay x. Tenemos que el valor de ese cateto es 15. Pero recuerda que eso no era lo que nos preguntaban, ¿verdad? Lo que nosotros nos preguntaban era el perímetro. No olvides, campeón, que el perímetro se representa como 2p. ¿Sí? Y es la suma de los lados de la, en este caso, del polígono, que sería x, que ya lo hallé, que sería 15, más este otro valor que es 8, y más 17, ¿ok? 15 más 8 más 17. Entonces aquí tenemos que el perímetro, que lo definimos como 2p, sería 15 más 8, ¿eso cuánto es? 23, claro que sí. ¿Y 23 más 17? Correcto, 40, ¿verdad? Entonces el perímetro del triángulo es 40. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 8. Calcula la longitud de la diagonal. Esto es un... ¿qué es? Un rectángulo, ¿no? Entonces, si es un rectángulo, cada uno de sus ángulos miden 90 grados, ¿verdad? Si cada uno de sus ángulos miden 90 grados, tú recuerdas que en un rectángulo los lados paralelos son de igual medida. Si a mí me piden la diagonal, que es esta que está aquí, yo le voy a poner x. Mira, en este triángulo, observa, campeón, aquí, yo voy a nuevamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Profesor, creo que puedo utilizar Pitágoras. Sí, es cierto, podemos utilizar Pitágoras, ¿cierto? Ya lo sabemos eso. Profe, pero para usar Pitágoras, en este triángulo rectángulo necesito conocer al menos dos de sus lados. Tengo uno que es 8, pero también tenemos el otro, solo que no te lo han puesto directamente. Necesito saber este lado. Profe, pero esto es igual que esto. Así es, campeón. Lo voy a escribir por acá. Esto vale 15, ¿verdad? Pero es un triángulo que yo ya he visto, mira. Ya lo hemos visto acá. Sí, pero vamos a operarlo, ¿ok? Mira, ¿cómo sería? Solo para que lo tengas clarito. X al cuadrado sería igual a 8 al cuadrado más el otro cateto, que sería 15 y todo al cuadrado, ¿no? Tú operas esto y acá es 64. 64 más 225, 289. Tú le sacas raíz a 289, entonces aquí tienes el valor de x, que sería 17, ¿verdad? Qué fácil, qué sencillo. Es para que te pases con estos ejercicios, campeón. Mira, vamos con la última pregunta que vamos a resolver de triángulos
rectángulos notables. En la pregunta 9 me piden calcular x a partir de ese gráfico. En este gráfico tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 60. Profesor, yo ya me sé ese triángulo. El otro ángulo vale 30. Y efectivamente vale 30, campeón. Pero quiero que te acuerdes de la relación de los lados. Muy bien, lo voy a poner acá. Por si no lo recuerdas, lo voy a escribir aquí adentro. A 30 se le opone una vez k. A 60 se le opone ese k multiplicado por la raíz de 3. Y a la hipotenusa se le debe oponer 2k. ¿Sí? Tú lo recuerdas bien, campeón. Entonces, como a mí me piden, en este caso, el valor de x que está en la hipotenusa, yo puedo decir acá, x sería igual a, x más 5 sería igual a 2 veces k. Profe, si yo encuentro el valor de k, salió el problema. Y efectivamente eso es verdad. ¿Y dónde podemos encontrar el valor de k? Aquí, profesor, en el lado BC. Porque en el lado BC yo tengo que E vale k raíz de 3, pero por dato del problema, eso es igual a 8 raíz de 3. Entonces, de BC, ¿yo qué puedo decir? Que k raíz de 3 es igual a 8 raíz de 3. Y como tú eres un tigre, entonces eliminas acá y sabes que k vale 8. Reemplazando ese dato en la pregunta anterior, en la parte anterior, tenemos que x más 5 sería 2 veces k, que es 8. 2 por 8, 16. Claro que sí, campeón, esto es 16. Y el 5 que está acá sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Entonces, si tenías que esto es 16 y el 5 pasa a restar, ¿cuánto queda? 16 menos 5, efectivamente queda 11. Ejercicio resuelto. Jovencito, que pueda seguir practicando. Hasta la próxima.